Buenas noches, edusers, bienvenidos a un programa más en el que hoy vamos a tratar algo pues muy importante y muy de actualidad, y es el derecho de las mujeres al aborto. Y como veis, no estoy bien acompañada, estoy súper, hiper bien acompañada de cuatro super mujeres que han accedido a colaborar en este programa conmigo. Y bueno, a Carme, que la tenéis arriba a la derecha, la verdad es que es nuestra nueva colaboradora de Duso, así que la vais a ver bastantes veces. Perdonadme, Dusers, porque hoy me ha sido imposible poner los nombres de nuestras participantes con sus direcciones de Instagram. Las voy a dejar luego por el chat. Y bueno, problemas técnicos. Los que nos seguís ya sabéis que a mí lo de la tecnología se me da bastante mal, pero no vamos a centrarnos en esto, que tenemos una horita por delante de programa súper interesante sobre el derecho a las mujeres al aborto. Pero lo primero os voy a presentar a estas grandes mujeres que me acompañan esta noche. Arriba a la izquierda tenemos a Alba, que es educadora social. Arriba a la izquierda, perdón, lo he dicho al revés. Bueno, arriba a la derecha tenéis a Carme, ¿vale? A Carme, que es una de nuestras colaboradoras. Abajo a la derecha tenéis a Leire y abajo a la izquierda tenéis a Katy. Espero que una vez se vea no se cambien las direcciones. Esto hay que decir que soy disléxica y para mi derecha e izquierda son lo mismo. Pero bueno, chicas, bienvenidas y muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Bueno, estoy encantada de compartir pantalla con vosotras hoy en un tema tan importante. Y la verdad es que lo que está pasando con la derogación de la ley del aborto en Estados Unidos creo que nos tiene a todas las mujeres y a todas las educadoras un poco de los nervios, ¿no? De los nervios de mala leche, ¿no? De muy mala Porque, leche. joder, con el temita, sí. Les decía ahora a las compañeras que es un programa que me tiene nerviosa y ya sabéis que yo he hecho varios por aquí y que tengo bastante desparpajo, pero que me tiene muy nerviosa por lo mucho que me importa y creo que el enfado que tengo. Bueno, vamos a comentar un poco, vamos a contextualizar el tema del aborto, ¿os parece? Y voy a dar un par de datos y vamos a ir comentándolos. ¿Sí? Ujú. No tengáis miedo a hablar, ¿eh? Vosotras podéis hablar y podéis cortarme todo lo que queráis. Bueno, para dar datos sobre el tema de Estados Unidos, en 1973 en Estados Unidos se vota a favor de un aborto legal, ¿no? Y 49 años después, de repente nos bombardean con esta noticia de que derogan la ley del aborto en los estados y que ahora van a ser los propios estados quienes decidan qué pasa con un derecho y una necesidad de las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el mismo día que sale la noticia, 9 estados ya dicen que van a prohibir el aborto. Y esto es una noticia bastante impactante. ¿Cómo habéis vivido vosotras ese día en el que sale esta noticia? Un cabreo impresionante. O sea, no se puede decir de otra forma. Es algo que se venía a venir, porque bueno, nos hablan de Estados Unidos, el país de la libertad y todo lo que tú quieras, pero ya se venía a venir. Por ejemplo, no todo el tema LGTBI, en especial las personas trans en Estados Unidos, que han salido tantas leyes, por ejemplo, en Texas, incluso ilegalizando el hecho de transicionar, pues ya nos daba el aviso de que esto nos iba a acabar afectando al final a más personas. Y pues nada, aquí Exacto. estamos. Aquí estamos mujeres cabreadas, ¿no? Exactamente. De Yo lo... hecho, Perdón. Kate. de hecho, como dice la compañera, Katy. era de esperar. No tienes nada más Ujú. que fijarte por quién está compuesta la Corte Suprema, ¿no? Está compuesta Exacto. por 9 personas, 8 de ellas son varones y una es una chica y además la mayoría que prima es una religión católica.
yo siempre suscribo a las palabras que dice Pamela Palenciano, ¿no? De que el patriarcado y el capitalismo son un matrimonio perfecto que se casaron por la iglesia. Pues aquí tenemos como el combo perfecto. Entonces Me era de encanta. esperar, rabia, pero era algo que ya nos temíamos. ¿De verdad os esperabais que un estado supuestamente tan potente y tan progre como Estados Unidos nos llevase a esta noticia? A mí me pilló bastante de sopetón. Yo iba justo a apuntar lo mismo, decía, ¿no? Que las compañeras no estáis diciendo como que lo veíais venir y a lo mejor es que por pura protección hace unos años que tampoco me conecto demasiado con las noticias o solo con algunas o solo con lo que es necesario, ¿no? No sé, y a lo mejor eso me hace estar un poco perdida, pero yo no lo vi venir, o sea, de verdad, se me pilló muy en jaque, sí que es verdad que podemos estar viendo, ¿no? Que está viendo como un retroceso en muchos temas, pero yo no lo vi venir, a lo mejor es que estoy en la parte más local, ¿no? Muy centrada en la noticia local, ¿no? Para actuar localmente y de verdad que no lo vi venir. Y tal vez no conecté tanto con la rabia o con el enfado, sino más con una decepción tremenda, ¿no? Y una frustración muy grande, ¿no? De decir, ¿no? No tener que volver para atrás en esto. A seguir para adelante, no lo sé, ¿no? Pero no conecté tanto o de forma tan rápida con la rabia, con el enfado, no. Me costó conectar con la rabia y con el enfado. Ya, al final, a mí no, no me costó nada incendiarme, la verdad, tengo que admitirlo. Para estas cosas soy bastante de mecha corta, es algo que me caracteriza, pero sí que me pilló bastante desprevenida el hecho que de repente una potencia mundial como Estados Unidos y también porque tal vez lo tenemos un poco en el pedestal sobre muchas cosas, dijera que de golpe y porrazo están destruyendo algo muy importante y están vulnerando algo que son los derechos humanos. Me parece ser Así que esto que, ya venía de hace tiempo, que estaban intentando quitar este derecho, pero han tenido que esperar a que el tribunal estuviese formado por esas personas en concreto para poder hacerlo, porque si no, obviamente no iba a salir a favor. exacto, exacto. Es verdad que luego leyendo la noticia era fácil, ¿eh? O sea, leyendo todas las noticias es fácil. Claro. ¿No? Pero algo que también me preocupa, ¿no? Es ver el posible efecto contagio, ¿no? Que puede estar provocando algo así y no Sí. puede Bueno, haber, creo. Alba, ¿no? ¿puedes ponerte un poco el micrófono más cerca? Que me están diciendo que no te escuchan bien. A ver, Vale. ¿No? Hola. Si no, tal vez me quitaré que los te escuchamos auriculares. bajito. Vale. Pues voy a tratar de andar sin auriculares No te y preocupes, hacerlo. no te preocupes. Hoy el día va de fallos técnicos, users, por favor, perdonadnos, no pasa nada. Vamos a intentar solucionarlos durante la marcha, que también es maravilloso. Bueno, em, me dicen que si estoy en Discord puedo subir el volumen. Mira, ¿ves? Además me dan Sí, consejos yo a lo he través del subido, chat. lo que pasa que hay como ruidillo de fondo. No os preocupéis. Bueno, estos estados que directamente prohibieron el aborto en cuanto salió la noticia, son 9 estados en los que antes, cuando en Estados Unidos existía la ley del aborto, el aborto seguro, estos estados tenían esas restricciones, ¿no? Como por ejemplo puede ser los plazos, los procedimientos o la escasez eh, de centros sanitarios legales en condiciones para poder acceder a esta práctica. Y esos han sido los mismos estados que en cuanto se le ha dado el pistoletazo de salida a la derogación de la ley, han dicho firmamos por la prohibición del aborto. Ujú. Pero como positivo tenemos a Texas, que sí que está luchando para que, pese a esta derogación, puedan tener un acceso lo más fiable y seguro posible al aborto todas esas mujeres que quieran abortar. Pues Así yo que me bueno, parece raro que sea Texas en concreto
el que Pues esté apoyando esto con lo conservador que es, que me parece, vamos, increíble. a mí también me lo ha parecido, pero oye, a ver, los datos también que aparecen en internet hay que cogerlos a veces con pinzas, eso es lo que ponen en las noticias, no sabemos. Eh, lo que decíais lo que decía Alba de, del efecto rebote, ¿no? De que esto se contagie. A mí me preocupa. A mí me preocupa que otros países o que mismamente Europa, copiando el modelo de una potencia mundial como es Estados Unidos, también quiera derogar esta ley. Hombre, esto viene también de atrás de todo el auge que hay con la extrema derecha en general. Ujú, O sea, quiero decir, las cosas van hiladas, van juntas. sí. ¿Qué pensáis, compañeras? ¿Que vamos a tener el efecto rebote? Tenemos que hacer fuerza y estar ahí alerta y empezar a sacar pecho y cara para que no pase, obviamente. Exacto, exacto. Tenemos que empezar a prevenir ya lo que pueda venir. Totalmente. Ujú. Sí, Sí. es Y posible que al salir. final acabe sucediendo algo así. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me parece raro en el sentido en el que se han hecho tantos avances estos últimos años, por ejemplo, con Argentina, que hubo una lucha brutal, incluso en otros países se hicieron manifestaciones. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, hicimos una manifestación a favor del aborto, para también apoyar si no me equivoco, era delante del consulado de Argentina. Entonces es como que no choca bastante con la realidad que está habiendo ahora mismo de avance en el tema de los derechos de las mujeres. Ujú. Sí, sí. Yo Hay hay algo que una. me gusta. Sí. Ay, perdón. Habla, habla. No, no, todo tuyo. Hay algo que me gustaría apuntar y es que más que hablar del derecho al aborto, ¿no? Realmente lo que quieren prohibir es el derecho de las mujeres a decidir, que es lo que siempre han querido hacer, ¿no? Ningunearnos, invisibilizarnos y anularnos como personas, porque realmente, vale, pueden decir, vamos a prohibir el aborto, pero el aborto no se va a prohibir, porque se va a seguir abortando, aunque sea clandestinamente, aunque sea en condiciones pésimas. Que eso hablaremos después, imagino, de las consecuencias que conlleven esos actos, pero más es el poder de decidir, ¿no? Nos quieren anular Sí. eso, nos quieren quitar ese derecho de poder decidir. En el momento que ven Ujú. que ya sacamos un poco los pies del tiesto y que ya tenemos poder de decisión o que hacemos las cosas por voluntad propia es cuando quieren anularnos. Totalmente de Entonces creo acuerdo. que de ahí es de donde tenemos que partir, ¿no? Creo que esa es la raíz. Sí. Ujú. A ver, cuando has dicho esto, Katy, me ha venido a la cabeza Amelia Tiganus cuando hablaba de la guerra contra las mujeres. La primera vez que Amelia Tiganus en una clase me dijo la guerra contra las mujeres, yo no lo comprendía, pero es que esto es la guerra contra las mujeres. El hecho de directamente ya volver a invisibilizarnos, a callarnos y a querernos sumisas a través de la ley otra vez. Todo lo que hemos peleado, como decía Simone de Beauvoir, que siempre lo digo fatal, pero ya sabéis quién es todas, que no podemos nunca dejar de pelear, ¿no? Por nuestros derechos, porque nunca realmente están conseguidos. Siempre tenemos que seguir alzando la voz de manera continua, porque en cuanto haya una crisis, en cuanto haya algún tipo de problema, es hacia las mujeres, hacia quien nos va a repercutir. Totalmente, y además cuando se habla de guerras tradicionales, de conflictos bélicos, son guerras donde los hombres se matan, ¿no? Por Ujú. mayoría, porque son los hombres los que van al frente y los que van a luchar. Esto es una guerra porque a las mujeres nos están matando, nos están asesinando, nos están violentando continuamente. Lo que pasa es que aquí, en este caso, la sangre siempre está de nuestro bando, porque siempre somos nosotras las que estamos asesinadas. Entonces, obviamente, es una guerra total. Lo que pasa es que nosotras Sí, tenemos otras armas diferentes. Ujú. sí, sí. Pero Decía que, Alba, sí. sí, yo decía que a mí me hace pensar también como en un doble discurso, ¿no? Que parece que es no sé si decir políticamente o demás, es que parecería como que es un momento en el que, ¿no? Más recursos hay o eso es lo que se vende, ¿no? Como que hay un momento en el que se han conseguido en algunos lugares muchos derechos, ¿no?
Pero por otro lado, eso nunca está de forma segura, ¿no? Y siempre está este doble discurso en el que nos tenemos que estar moviendo, ¿no? Y me hacía pensar también esto, ¿no? Es como, no sé, a raíz de lo que aportaba alguna compañera, ¿no? En relación a cuando planteaba el tema de Argentina, ¿no? Que no hace tanto, hemos estado ahí celebrándolo y resulta que no, es como que no puede haber ni un simple momento de confiarse, ¿no? La lucha tiene que estar ahí de forma constante, ¿no? Pero de verdad que a lo mejor esa sensación, ¿no? Como que realmente hay toda una red de recursos detrás y demás, que es un momento en el que se están visibilizando muchas situaciones que antes eran absolutamente invisibles, sabemos poner nombres, sabemos identificar muchas de las situaciones que antes no sabíamos o no nos dejaban, ¿no? Aunque se estuvieran produciendo igual. Y hay como ese doble discurso, ¿no? Como esa dicotomía. Sí, yo también me siento muy similar a lo que tú dices, Salva, porque parece que contra más estamos visibilizando y contra más estamos haciendo desde el feminismo para visibilizar nuestras realidades y visibilizar todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, parece que por el otro lado se ponen en la boquita el discurso de la igualdad y luego a nivel políticas, a nivel social, cultural y de lo que sea, están pisándonos. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de cómo un supuesto progreso, una supuesta sociedad que va hacia la igualdad, de repente dice, ¡hey! Quietitas y calladitas, guapas. A mí es que además me da muchísima rabia porque es como, ¿en qué momento se ha visto que el cuerpo de los hombres esté legislado? O sea, imaginaos, por un casual, que a los hombres les obligan a circuncidarse o a, yo que sé, a ponerse la inyección anticonceptiva hasta que ha salido, ¿no? O sea, es que se pondrían como locos, como locos. Y es que nosotras no podemos hacer nada, o sea, es que están todo el puñetero día tirándose la bolita para un lado para otro. A ver qué toca ahora. Ahora toca derogar esto, ahora toca que os den este derecho, luego os lo quitamos, luego no sé qué. Nos tienen Exacto. locas. Exacto. Está César diciendo la verdad es que César te he leído, pero como estaba esto tan interesante, está César diciéndonos que hay partidos para los que la palabra igualdad es solo para ganar votos y así nos va. Pues es totalmente. Exactamente. Totalmente. Va a ser una lucha complicada esta, pero yo creo que lo haremos. Compañeras, como mujeres que somos, ¿cómo nos afecta la derogación de la ley del aborto? ¿Cómo nos afecta el hecho de que nos prohíban abortar de manera segura? ¿Quién se lanza? Yo creo que al final nos condiciona la vida totalmente. Es decir, el ser madre o no ser madre es una decisión que es nuestra. Me gusta mucho la frase de la maternidad será deseada o no será. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los niños, me lo paso súper bien con los niños y con las niñas, pero eso no significa que si otra persona no quiere tener hijos, pues la vaya a juzgar por ello. O no significa que si a mí me gustan los niños, quiera tenerlos. No sé, creo que no es algo tan difícil de entender y nos encontramos con la batalla a gran escala, ¿no? Con la derogación de la ley del aborto en Estados Unidos, pero también a pequeña escala. ¿Cuántos comentarios hemos oído a niñas pequeñas de, ¿y tú cuando seas mamá qué harás? Regalar muñecos, decir, es tu hijo, es tu hija, le tienes que cuidar. No, tú no es que no quieras ser madre, es que aún no has madurado. Es decir, sí que hay a nivel legal y a nivel social algo súper imponente, pero es que luego los pequeños comentarios también hacen mucho y también acaban condicionando nuestra decisión. Mirad lo que nos dicen por el chat, César. Y no creamos que este debate no nos toca de cerca, que tenemos a las puertas del gobierno un partido que sí puede, lo ilegalizaría aquí también. Supongo que Y César estás tanto. hablando de Vox. Pero la gente tan tranquila y seguimos creyendo que no tenemos que ser sujetos activamente políticos. Es que esto Muy continuamente está cierto. hablando de vulnerar
los derechos de las mujeres y están hombres opinando sobre la salud sexual y reproductiva de mujeres, sin Exactamente. entender lo que es ser una mujer, sin entender y sin que nunca vayan a vivir en sus carnes lo que es eh, un proceso como el embarazo, pero tampoco el hecho de las hormonas, de la menstruación, etcétera, etcétera. Entonces siguen siendo leyes de señores hechas para señores. Claro, pero ¿qué pasa? Que si luego a uno de esos señores, a su hija la violan, ahí sí va a querer que aborte su hija, ¿entiendes? Entonces, para cuando le toca a su familia, ahí sí se puede hacer, pero cuando es simplemente para la población general y no le toca de cerca, es como si fuéramos literalmente estatuas en vez de personas. Pues sí. Y luego también hay otra cosa que son los padres abortivos, como yo lo he bautizado, que son esos padres que tienen hijos y se desentienden totalmente de ellos y nadie los juzga ni nadie les dice nada. Les da lo Me mismo. encanta. Entonces, para mí son padres abortivos. Ellos no son juzgados, a ellos nunca se les dice nada y viven su vida tranquilamente. Ni se Totalmente. legisla sobre ellos. ¿Vale? Entonces, ya es hora de que a nosotras nos dejen en paz porque nos tienen un poco, por lo menos a mí, hasta los ovarios. Me ha Bueno, encantado el concepto. yo quería comentar algo que me he dejado antes, pero bueno, como hemos cambiado un poco el rumbo de la conversación, Sí, digo, sí. no lo voy a decir ahora. Que luego está también que además de que Estados Unidos es un... O sea, que como Estados Unidos lo diré, un país católico, pues existe lo que es la objeción de conciencia, que al final eso significa básicamente que si tú eres católico y eres médico, puedes decidir no hacer ciertas cosas, como por ejemplo realizar un aborto. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay escaso personal o no hacen los turnos bien como para cuadrar la gente que es objetora de conciencia y la gente que no lo es, pues va a haber turnos en los que no va a haber nadie ahí que te pueda atender y puedas abortar. Es que eso ya es el colmo del colmo. Es que aparte de lo que tú dices, Leire, también va muy unido al hecho del estigma, ¿no? De que al final, si tú no te encuentras con profesionales que quieran atenderte sobre el tema del aborto, o simplemente sobre los anticonceptivos, que también, esos objetores de conciencia no estás dando un servicio de calidad. Puedes decir que tienes clínicas abortivas o que en un hospital tienes ese tipo de servicios, pero si luego te encuentras con panoramas de que hay profesionales que te dicen, no, piénsatelo un par de días, o tú te lo has pensado bien, o que están intentando hacerte esas manipulaciones, ¿no? Porque al final te manipulan, te hacen chantaje emocional. Eso es un problema. O sea, a los profesionales habría que educarles. Bueno, de hecho aquí en España creo que ya lo han quitado, pero antes te tenían que dejar por ley unos días, cuando ibas a la clínica a pedir un aborto, te tenían que dejar unos días para que lo pensases. Dios mío. Sí, eran 3 días. Eso es lo que se está proponiendo ahora, sí, las 3 días de reflexión. Mm. ¿Qué se La está propuesta proponiendo es que aquí? eso se quite O sea en España, que para todavía quitarlo. sigue. Todavía sigue. Es que es de locos. Es Sí bastante. que entró Y en vigor, creo que el 14 de abril creo que entró en vigor. Que ya los 3 días de reflexión se eliminaran. Sí, y eso pues además, entre otras cosas, también lo que han quitado, o sea, lo que han impuesto son sanciones de, creo que son de 3 meses hasta un año de cárcel para las personas que acosan a las mujeres que van a abortar. Que eso es otra, ¿no? Nos creemos que por el hecho de que tengamos aquí la ley del aborto es todo muy happy flower y que todo va súper bien, pero por ejemplo en Cataluña 1 de cada 3 mujeres sigue pagando su aborto a pesar de que es gratuito por ley y hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, en Lérida casi más del 70% de los ginecólogos eran objetores de conciencia y no sé no se podían realizar abortos en esa región. Entonces, sí que es cierto que si una mujer se lo puede permitir, pues va a ir a lo privado o se va a desplazar a otro sitio, pero hay las personas que no se lo pueden, las mujeres que no se lo pueden permitir, ¿qué hacen? es un problema, porque las mujeres que no se lo pueden permitir van a intentar abortar por otros medios
que puede ser desde clínicas clandestinas, que son mafias que no les van a atender de la manera adecuada y sin riesgos para su salud. Y es que la gran mayoría de mujeres que mueren por practicar un aborto, porque les han practicado un aborto en malas condiciones, esas muertes se pueden evitar. Entonces, es complejo. Y es que estamos hablando de muchísimas cosas. De muchísimas cosas porque al final estás prohibiendo el aborto. Pero es que el aborto va a seguir. Porque hay una necesidad, que es la necesidad de las mujeres de poder decidir sobre qué hacer con su embarazo, con su estado. El hecho de que prohíbas no implica que el aborto vaya a desaparecer. Es que al Claro. final se está priorizando una vida que todavía no ha sido creada al 100%, o sea, cuando estamos hablando de un feto, a una vida que ya existe. Exacto. Exacto. A ver, sí que es verdad que en algunos estados de Estados Unidos van a poner prohibición del aborto menos en X casos. Puede ser el hecho de la violación, el incesto y del riesgo de salud de la madre y si el feto viene con algún tipo de malformación o problemas de salud. Pero es que estamos reduciendo mucho las posibilidades porque si yo me quedo mañana embarazada, igual quiero abortar. Exactamente. Tu Y es mi derecho. derecho. Exacto. 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 A mí me da rabia que se esté poniendo sobre la mesa el hecho de, sí, bueno, pero es que a mujeres que han sido violadas y por incesto, por estos casos que acabo de nombrar, se les va a permitir. Por lo tanto, no es realmente una prohibición ya, pero es que yo mañana me quedo embarazada por mala suerte y quiero abortar y estoy en todo mi derecho. O una mujer que tiene ya 3 hijos y que el cuarto no se ve en condiciones mentales, por ejemplo, de salud mental o condiciones económicas de tener otro hijo más, está en todo su derecho de abortar. Claro, pero luego te dicen, pues entonces dalo en adopción. Como si fuera eso, literalmente, parir, entregar, como si fuera un paquete de Amazon. O sea, es que no me parece ni medio normal. No se tienen en cuenta las consecuencias psicológicas de esa mujer que ha parido, ha tenido que gestar un bebé durante 9 meses, ha creado un vínculo con ese bebé, lo quiera o no, y luego lo tiene que entregar porque es que no se puede hacer cargo. Exacto. Creo que el cuento de la criada cada vez está más... es más real. De hecho, Sí. en Estados Unidos, entre la permisidad o la legalidad de la vientre de alquiler y la prohibición ahora del aborto, es una realidad casi, vamos, casi palpable ya. Sí, sí, sí. Sí. No, parece que nos estaban preparando el caminito para lo que venía Sí, después. pero se dice que esto es la precuela, ¿no? La precuela del cuento de la criada es la derogación de la ley del aborto en Estados Unidos. Y lo peor de todo es que yo también lo pienso. Es una distopía que puede ser muy real, sobre todo por lo primero que hemos dicho, que en cuanto hay algún tipo de crisis, lo primero que se hace es quitar los derechos a las mujeres. Pero hay algo de lo que no se está hablando o no se le está dando tanta importancia, y es que uno de los derechos humanos es el derecho a una vida libre de violencia. Que me prohíban abortar, que decidan sobre mí, es violencia. Entonces, estamos anulando uno de los derechos también fundamentales. Y por aquí tengo recogidos eh, varios derechos que se eliminan directamente a las mujeres eh, con el tema del aborto. Y al final es no solamente a la decisión, es a la vida, a su salud mental, a su salud física, porque como Leire decía, al final un embarazo implica muchas cosas. Y dar en adopción después a tu bebé también implica muchas cosas. Ué, ¿se han caído ¿Qué las ha cámaras? pasado? Ué, Alba, Alba, Sí, Alba ha falta Alba. salido. ya volverá, seguramente. Bueno, en relación a la exclusión y la pobreza,
Compañeras, ¿qué me podéis decir? Pues Pues es lo hombre, que... que aquí... Ay, perdón, No, habla, habla habla, tú, habla tú. tranquila. Nada, que es lo de siempre, o sea, al final siempre el que tiene dinero es el que puede vivir bien y el resto, pues nada, básicamente te pudres en la miseria. Claro, pero es que al final las mujeres que están más en riesgo son las que más derechos pierden, por así decirlo, ¿no? O sea, todos perdemos los mismos derechos, pero a lo que me refiero, igual no sé expresarlo del todo bien, las mujeres en riesgo de exclusión o no exclusión social son las que más van a sufrir esto. Porque Es si que no son las que tienes, realmente van a perder la opción de poder abortar, porque otra persona que tenga dinero puede cogerse un vuelo a donde sea, al país de al lado, que le hagan un aborto y volver a casa. sí, pero fuera parte de eso, Imagínate, Katy, habla, todo tuyo. es que no, voy con retardo. Imagínate ahora cuando en ciertos estados empiecen a cerrar clínicas donde se producían donde se llevaban a cabo los abortos y las mujeres que estén en riesgo de exclusión social de clase media económica baja no puedan hacerse cargo de ir a otros estados, de ir a otros países a abortar, tengan por narices o que abortar de manera clandestina que le va a suponer un montón de consecuencias a nivel mm, ya no solo de salud, sino a nivel psicológico y a muchos otros niveles y que no puedan abortar y se tenga o que abortar de manera clandestina, como estaba diciendo, o al final da a luz. Exacto. Si ya económicamente están mal, imagínate cómo puede ser la vida de esa criatura. Entonces que me vengan ahora a mí los provida y que me digan qué hacemos con Vale, esta criatura. ¿La van a mantener ellos? Ya no solo ahí iba me yo. refiero a los providas de Estados Unidos, sino que aquí en España, esos que se llaman providas son los mismos que luego, si tu hijo o tu hija el día de mañana es LGTB, lo rechazo. Y si tiene ciertos ideales, lo rechazo. Entonces, ¿para qué somos providas? Es que lo mismo que un huevo no es una gallina, ¿vale? Un feto pequeño, pequeño tampoco es... Podemos hablar de una criatura ya formada. Entonces, tienen que tener los conceptos claros y las cosas claras. Ujú. Claro, pero Bueno, y yo luego, Porque a también voy veces son con muy providas para ese unas mismo cosas. mensaje. Yo voy con ese mismo mensaje porque el Provida, sí, y qué tipo de vida, qué calidad de vida puedes darle a un bebé que nace en una familia que sufre de exclusión social. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Quién se va a hacer cargo de ese bebé? ¿Los Provida? ¿Me lo van a pagar? ¿Van a hacer una fundación? Ahora, es que hay muchísimas cosas que no se contemplan. Claro, es que al final parece que la vida solo importa durante esos 9 meses. Luego ya tienes al bebé y te jodes, ya te apañarás tú. Mm, y muchas veces Exacto. la respuesta a este tipo de situaciones es no haberlo tenido o haber usado protección sin saber el contexto y la vida de esa persona. Yo creo que al final el Exacto. concepto pro vida nos lo deberíamos hacer nuestro, porque nosotras somos pro vida, pero una Ujú. vida deseada y una vida digna. ujú. Totalmente. Totalmente. Resignificar la palabra, ¿no? Yo me apropio la palabra puta, porque como nosotras siempre hemos sido putas para todo, Exacto. pues, le doy, le doy mi significado positivo. Todo lo que Sí, conseguimos porque somos putas, o bien porque nos hemos arrodillado, o bien porque a saber por qué estamos ahí, pero siempre mira la puta esa, pues, puta pues con razón, ¿no? Algo positivo. me encanta eso de resignificar palabras y hacerlas tuyas y hacer tuyo el mensaje. Y me ha gustado eso de que somos pro vida, pero porque decidimos dar vida, pero que sea nuestra decisión. ¿Creéis que cambiaría si el techo de cristal un día acabase? ¿Creéis que estas políticas se quitarían? Hombre, por supuesto, si hay más mujeres en el poder, obviamente, si tienen poder de legislar a favor de sus propios derechos, lo van a hacer. O sea, mientras haya señoros decidiendo por la mitad de la población, que somos las mujeres, pues estamos fastidiadas. Pero si la cosa cambia, pues hay posibilidad de que todo cambie en ese sentido también. A
las posibilidades son más amplias, siempre y cuando que lleguen a la élite no tengan los ideales que tienen vos, por ejemplo, pues sí, Exactamente. porque hay que partir también de la base que aunque haya mujeres en la élite, no todas son feministas ni tienen los ideales que nosotros podemos Exacto, tener. Eso también hay que tenerlo en cuenta. exacto. Edusers, quiero daros las gracias porque estáis hablando bastante por el chat. No estoy trasladando todos los mensajes, sobre todo porque tengo algunos guardados para el final de los que habéis puesto, pero justo ahora Eduso Alberto nos ha puesto: facilitar las adopciones es algo importante que no hablan los Provida. Claro, parir y dar en adopciones ya, pero es que las adopciones son bastante largas y hay bastante papeleo y claro, es que es complejo, es bastante complejo. Y repito que el hecho de que exista la opción del aborto, no, o sea, perdón, de la adopción, no implica que haya que quitar la opción del aborto. Y además por eso, porque o sea, el proceso psicológico de una persona que tiene que dar en adopción por narices a su hijo tiene que ser durísimo. Y seguramente no tendrán apoyo psicológico de ninguna parte. Seguramente. Exacto. Claro, es que los Provida están pidiendo algo muy complejo y encima es que no van a acompañar a esas mujeres, ni van a dar soluciones a esas familias, ni van a estar después haciendo seguimiento a esos críos. Yo creo Es que la que adopción no es, yo creo que la adopción no puede ser em, la justificación Ujú. para quitar la ley del aborto. Y luego no nos podemos olvidar de que esos mismos providas son los mismos que acosan a las mujeres o que han estado acosando en estos últimos años, bueno, ya porque no está permitido a las mujeres la entrada de las clínicas. O sea que la vida de las mujeres y los derechos de las mujeres les importa una mierda así de grande, diciéndolo claro. O sea que, ¿qué le puede importar realmente la vida de esa criatura? Exacto, nada. No me queda, Absolutamente nada. no me queda claro lo que las providas defienden, todavía no lo tengo. Es que no. Lo único que hacer es señalar a las personas que Exacto. no toman las decisiones que ellos quieren y decir, no, es que yo me proclamo pro vida para decidir por tu vida y decido lo que a mí me da la gana con tu puñetero cuerpo. Y ya está, es que así funciona. O sea, ellos no están proclamándose, se proclaman pro vida, pues es que yo tampoco lo entiendo. O sea, las vidas que existen ahora mismo, que son las de las mujeres que están gestando o que van a gestar en el futuro, no se tienen en cuenta. Ujú, exacto. Sí. Pero aparte de que si te declaras provida, por lo menos proponerme soluciones factibles. No me También. hables de ética, de moral y de religión y de lo que sea, no, porque no están mirando por y para las mujeres. Están Ujú, mirando por y para sus propios intereses. Esa es totalmente. mi opinión, ¿eh? Bueno, la verdad es que ya que hemos entrado en este tema de las excusas patriarcales que nos ponen y la cantidad de cosas que tenemos que escuchar cuando estamos a favor del aborto, yo hice un vídeo en TikTok en el que recibí bastante hate. Y aparte del hate que me dejaron por comentarios, luego mensajitos maravillosos metiéndose conmigo porque no sabían qué más decir. Y hubo mensajes como el tema de la adopción, ¿no? De que todas las mujeres que se queden embarazadas, pues que queden en adopción. Yo creo que entonces tendríamos superpoblación de adopción, porque hay muchísimos abortos, muchísimos, y en diferentes Bueno, ya hay situaciones. muchos niños en adopción también, ¿eh? Exacto. Ya hay. Eh, pero una de las excusas que me dieron, uno de los mensajes que me lanzaron es que las mujeres abortan porque no quieren que cambie su cuerpo o que las mujeres abortan porque no quieren responsabilizarse de su hijo, no es que económicamente no puedan. Y que esta ley, bueno, esta derogación de la ley, han llegado a la conclusión de que tiene que ser así, que tenemos que prohibir el aborto porque hay un descenso de natalidad y hay que llevar los embarazos a término para tener activos, futuros activos para futuras guerras. Vale, Pero ya pero me Esas, parece muy fuerte. esos fueron los mensajes maravillosos que recibí yo en, en un vídeo de TikTok. Mm. ¿Qué os parece?
Es que, por ejemplo, lo de no querer responsabilizarse de un hijo, ¿a ti qué más te da? O sea, no hace falta ponerse en la peor situación de todas para que una mujer decida interrumpir su embarazo. Es que es su cuerpo y ella decide, punto, por el motivo que sea. No se trata de juzgar, no se trata de a ver qué te pasa, pero si tú llegas a fin de mes, no, no, no. Es lo que quiere hacer, es su cuerpo, es su decisión, punto. Y lo del descenso de natalidad, vale, está muy bien, vamos a tener muchos hijos, pero las condiciones sociales, económicas, laborales que tenemos no nos lo permite. Exacto, conciliación, Ujú. que no existe. Eso es otro melón. Y Eso, ya no es solo eso, eso es un melonazo. Sí, 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 sí. que a una mujer, por lo que leí, más o menos es un año para recuperarse del parto. La baja de maternidad no es de un año. Eso para empezar. Y luego que parece ser que la baja por maternidad es solo para encargarte tú del bebé y luego ya pues haces tu vida como si nada. Y tienes que Ujú. escoger entre tu profesión, que quizás es algo que te apasiona, y tu familia, porque no hay posibilidad de conciliación, cuando hay mucho más allá de esto. Pero es que ahí ya Nos nos acaban, metemos en las jornadas larguísimas de 8 horas que no nos da tiempo ni para tener algo que no sea el puñetero trabajo. pero que Claro, y que al podemos, final, Carmen, digo que al final vivimos, o sea, trabajamos para vivir. Es lo que debería ser, pero es que al final es todo lo contrario. Vivimos solo para trabajar y para producir. Ujú, ujú, yo la verdad que no soy madre y no me he planteado serlo, em, pero tu vida cambia. En cuanto tienes un hijo, tu vida cambia, tus responsabilidades cambian. Tu conciliación con el trabajo es prácticamente nula, porque la conciliación que existe es, te quitas el 50% de la jornada y cobras el 50%. Ya, pero es que mi hijo va a consumir un montón de pañales que tengo que pagar, por aparte de imprevistos. Entonces, ¿dónde está la conciliación? No existe. Las trabas son muy, 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 muy grandes. Por aparte que te puede pasar como a mí, que no quiero ser madre. Y si mañana de repente me quedo embarazada, no quiero tener ese bebé y quiero estar en mi pleno derecho de poder abortar de manera segura, libre, sin presión, sin que vengan los pro vida con cartelitos de que soy una lo que sea, y quiero que me garanticen mi seguridad y mi bienestar. Esto es como la gente que critica la homosexualidad y dice que es que lo eliges porque no es que nazcas así, sino que lo eliges. ¿Y si lo elijo qué? O sea, ¿y si lo elijo qué? Pues esto es lo mismo. O sea, si no lo quiero tener porque no me da la gana y no es porque es que el cuerpo me va a cambiar, porque es que, yo qué sé, no me puedo hacer cargo económicamente, es que no me da la puñetera gana. O sea, a ti, ¿quién te ha dicho que tengas tú también que meter la pizza en ese sitio? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ellos hacen eso y luego a tomar por saco. La Sí, responsabilidad se la dejan a un Seguro, lado. el si concepto de fueran los padre es hombres los algo que va mal. que si fueran los hombres los que abortaran, pues estaríamos hablando de otra cosa. De esto seguro que Exacto, no. Porque ya es que otro gallo cantaría. ¿Dónde vamos a parar? Pero como somos exacto, nosotras, somos ciudadanas de segunda, pues claro, exacto. que legislen sobre nuestros cuerpos y que decidan. Nos acaban de dejar un mensaje muy guay, os lo quiero leer, ¿vale? Ujú. En mi opinión, es César, que está metido desde la cuenta de Duso. En mi opinión, el odio de la mayoría de los poderes mediáticos y políticos de derecha, ultraderecha, hacia los derechos de las mujeres es asqueroso y muy agresivo. En España tiene fácil explicación. Se llama Irene Montero, política de Podemos, joven, esposa de coletas, cajera de supermercado y que amenaza todos los privilegios de los machirulos con ley solo sí es sí, plan corresponsables, ley del aborto, baja menstrual, ley trans y LGTBIQ+. Cuando hay avances, los reaccionarios rabian. Y eso es así. En cuanto Porque al alzamos final la esta voz, mujer, en cuanto alzamos la voz, nos dan un hachazo, ¿no? y al final Cierto. en el caso de Irene,
te puede caer mejor o peor como persona, en el caso de que la conozcas, te pueden gustar más o menos sus políticas, pero al final es una mujer que está a pie de cañón, que se preocupa de verdad. Y que, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la ley trans, se hizo una buena consulta. No es que dijeran, bueno, me saco aquí una ley de la chistera y la apruebo y tal. No, se hizo mucho trabajo detrás. Y esta mujer, la verdad, que el acoso que está recibiendo es terrible. Sí, Al final está al recibiendo final bastante no acoso. deja, al final no deja de ser realmente el patriarcado, ¿no? Una vez que ven que Ujú. avanzamos, el patriarcado se vuelve a reinventar, rearmar y vuelve a reaccionar. Y esto no deja de ser así. Por eso siempre tenemos que estar al pie del cañón, porque yo siempre digo que subir escalones nunca es una garantía de no volverla a bajar. Por desgracia, sí, es así. Total. Me gustaría leeros el perfil de mujeres más vulnerables. A ver qué opináis, ¿vale? Ujú. Mujeres y niñas con bajos ingresos, las mujeres refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres cisgénero, bisexuales, las personas transgénero o de género no conforme y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas. Básicamente las personas, bueno, las mujeres a las que no les atraviesa solo el patriarcado, sino que tienen además racismo y demás Y además discriminaciones estigma. encima. Mm. Alberto nos dice en el chat que ahora los hombres también se pueden quedar embarazados y es verdad, es maravilloso, pero no es que sea hombres o mujeres, somos personas. Y ahí rompemos con el género, que sería genial poder hacerlo, ¿no? Eh, Bueno, de igual hablamos de manera, las mujeres, mujeres suelen ser mayoría, entonces también se puede hablar en sí, femenino sí, por pero hablamos mayoría. de mujeres porque de momento no se ha abolido el género y porque seguimos siendo Mm. mujeres con una población bastante pequeña de personas trans, género fluido, em, que se han sumado a esta lucha porque les toca, porque sí, ahora hay personas de género hombre que se quedan embarazados y es maravilloso. Sigue siendo algo, un porcentaje bastante pequeñito. Hay una cuenta de Instagram maravillosa que se llama Papá Gestante, que contaba todo su proceso de embarazo y cómo lo vivió. Y esas personas sufren muchísimo estigma. Imagínate ser una mujer, un hombre trans que todavía tienes en plenas facultades tu útero y sigues teniendo la menstruación, em, que te quedas embarazado porque ha sido un descuido. Imagínate lo que tienen que sufrir esas personas cuando van a un ginecólogo y les dicen estoy embarazado y no quiero, Ujú. por ejemplo. Y eso cuando no tienen dificultades para acceder al servicio de ginecología, porque eso es Claro, otra. Es verdad. En el sí, momento en el que cambian tu género en el registro, hay un montón de trabas. Muchos ujú, chicos trans han encontrado con esto de, ostras, necesito una visita ginecológica, pero no me pueden derivar porque al poner que soy un hombre, pues el sistema no deja hacerlo. Ujú. Y que al exacto. final sus realidades existen y hay que hablarlas. Es eso, estamos hablando de mujeres, porque al final somos la mayoría, pero que sí que es cierto, ¿no? Hombres trans, personas no binarias, personas que se consideran a género, género fluido, etcétera, etcétera. Pues también hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que esto da para otro programa porque las discriminaciones que sufren son muy heavies. Sí, Ujú. sí, una pasada. Es una pasada la discriminación que pueden llegar a sufrir, ¿no? Voy a coger. Tengo, tengo tantos papeles encima de la mesa. Vale. El tema del descenso de la natalidad. ¿Creéis que la derogación de la ley del aborto viene por esto? Y también como algo post-COVID que ha fallecido tantas personas. No. No tengo ni idea, la verdad. No sé qué decir. Creo que vaya por ahí la cosa. No, me suena a típica excusa. A mí me suena a excusa. A eso venía yo. Yo lo he leído en algunos periódicos artículos de gente escrita de derechas, em,
que esto era la vuelta de tuerca a los efectos, bueno, a todas las muertes por COVID, ¿no? Que el hecho de que hay que repoblar la tierra. O sea, ese tipo de argumentaciones son las que tenemos que llegar a escuchar. Tenemos Y que si llegar a encima, escuchar que a nosotras nos quitan nuestros derechos por repoblar la tierra. Es decir, que ¿Que somos estamos unas en la Edad personas. Media o qué? Es Exacto, que exacto. Es que cuando yo leía esas cosas me sonaba a típica serie apocalíptica. Pues igual me sonaba. y que al principio hemos empezado hablando de Estados Unidos. Voy a volver a Estados Unidos. Sí, Vale, vamos a repoblar Estados Unidos. La sanidad es privada. Empecemos por ahí. Ujú. Hay algo que está mal con la regularización de las armas también. Pero una persona que le pasa algo, que tiene problemas de salud, que tiene una enfermedad muy complicada y necesita ir al médico y no se lo puede pagar, o su seguro no cubre X tratamiento, es que se muere y no puede hacer nada. ¿Eso es ser pro vida? Pues yo no lo entiendo. es Por que eso ahí Muy decía buen yo antes que no argumento, ¿eh? entendía el concepto. no se nos ha oído ninguna. Hemos hablado a las tres. Katy, ¿qué estabas diciendo? Que por eso decía yo antes que no entendía el concepto de provida, hacia dónde lo llevaba. Claro, claro. ¿Para qué somos provida? Sí, porque luego se desentienden de todo. No, el hecho de que la sanidad sea privada en Estados Unidos, uf, es complicado. Eso también nos daría para un par de programas, yo creo, ¿eh? Un par de programas largos. Vale, nos hacían una pregunta, Ana, en el chat, nos hacía una pregunta que la voy a rescatar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que se plantea es qué solución tiene esto y qué se puede hacer. Es un preguntón, ¿eh? ¿Qué Siempre hemos dices? hecho. Siempre hemos hecho salir a la calle y luchar por nuestros derechos. Exacto, Feminismo exacto. es, yo creo que es uno de los únicos movimientos sociales que hay que es pacífico, ¿no? Y que se han Ujú, conseguido los derechos que tenemos a día de hoy de manera pacífica, pues a las calles. ujú, En las Es calles. nuestra guerra, ¿no? Pues vamos a lidiarla de la manera que sabemos. ujú. Sí, sí. A mí me sorprende cómo no ha habido más revuelo con todo esto. Creo que hemos sido bastante civilizadas estos días. Yo no sé cómo Creo no que hemos también los ido a medios de... incendiar las calles. También, a ver, yo no he visto mucho revuelo por parte de Estados Unidos, ¿no? Pero también es lo que los medios de comunicación nos quieren enseñar. Sí, sí, Ujú, claro, claro, claro. Interesa ver lo que está pasando allí. No interesa enseñarnos al mundo lo que las mujeres estadounidenses están haciendo. Porque a lo ujú, mejor, uy, a ver si se contagia y la liamos. A lo mejor la cosa va por ahí. ujú. Bueno, ¿Qué no sé más? si, perdón, No, Leire, dale. que no sé si habéis oído hablar del caso de Polonia. ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, pues en Polonia ya habían restringido el aborto, perdón, las causas por las que tú podías abortar, pero es que se les ha ido ya la olla porque es que el gobierno de extrema derecha está otra vez tocando las narices y lo que han hecho ha sido, o sea, tenían en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto o en caso de riesgo de la madre y han quitado la de inviabilidad del feto, es decir, ahora solo queda si las violan o si la madre va a morir, básicamente. O sea, no pueden hacer nada más, pero es que están quitando la homosexualidad, están penalizando todo. Se les ha ido la olla y llevan así con manifestaciones, obviamente las personas que son del colectivo o a favor del colectivo, a favor de los derechos de las mujeres y demás, están en las calles, llevan años, pero es que esto es muy fuerte. Sí, No, no me he puesto yo a leer sobre todo eso, la verdad sí que me suena ahora que lo has dicho, pero no me he puesto a leer. Pero volvemos a lo mismo. Están vulnerando continuamente los derechos de las mujeres y están Ujú, limitando su acceso a un aborto
seguro, legal. Y Ujú, el problema es que el aborto no se va a acabar. Lo que van a aumentar van a ser los casos de aborto por clínicas clandestinas y eso implica riesgo para la salud de la mujer. Y ujú, implica en muchos casos el fallecimiento de esa mujer, en otros tantos unos daños importantes, incluso psicológicos también, que luego eso lo tiene que cubrir el Estado. Es decir, ujú, todo esto lo que va a hacer es acarrear económicamente con problemas para la propia sanidad de esos países, ¿no? Que tengan ujú. esta prohibición del aborto. Sí, sí, se están tirando piedras en su mismo tejado, eso está claro. Exacto. A Y nivel de hecho económico. no hace falta ir tan lejos. En Andorra, por ejemplo, el aborto está totalmente prohibido, pero es que ni en caso de violación, malformación del feto, ni de riesgo de salud para la madre. Es decir, prohibido de todas las formas. Y de hecho hay un Ujú. documental en TV3, claro, está en catalán, se llama El Mirall Andorrà, que habla de este tema. Y ¿Cómo? eh, Repíteme, por favor. el Mirall, el Mirall Andorrà. Vale. Entonces, habla, ¿no?, de esta problemática y salen varios testimonios y la verdad es muy interesante porque se habla desde el punto de vista de qué pasaría si se legalizase el aborto, porque recordemos que Andorra es un principado, Ujú. y también por sus vinculaciones con la Iglesia y de las mujeres que han abortado por varios motivos y también los profesionales de la salud pues dan su opinión, que no solo Ujú, se pena a quien aborta, también a quien lo practica, que pueden haber penas de 3 a años de prisión, incluso de 5 de inhabilitación. ujú. Carmen, tú que estás puesta en este tema de Andorra, ¿sabes si las mujeres viajan para abortar de manera segura y si hay alguien que controle eso? Porque en Estados Unidos sí que pretendían controlar y penalizar a las mujeres que viajasen, que tú me dirás, ¿qué haces? Qué ¿Les raro. pones un test de embarazo antes de montarlas en un avión o un test de embarazo en la frontera? Si no, ¿cómo vas a controlarlo, no? Pero ¿se No, pero sabe haciendo algo? preguntas, seguramente. Poniéndose a la frontera y haciendo preguntas. ¿A dónde vas? ¿Y qué vas a hacer allí? Y hasta que te pongas nerviosa y sueltes algo que Ya, no que no concuerde, concuerde. ¿no? Pero, Carmen, Pues ¿sabes sí, algo de eso en el caso de Andorra? sí, se hace la mayoría de interrupciones del embarazo, se hacen en Barcelona y o bien se hacen en, bastantes son a nivel privado. Entonces, ¿qué pasa? Hay mujeres que esto no se lo pueden pagar. Y sí que de alguna forma, pues la Generalitat de Cataluña sí que echa un cable en este sentido. Ya te digo, hace bastante que me vi el documental, pero lo explica súper bien y nos detalla pues cómo es el hecho de quedarte embarazada, no querer o no poder seguir con este embarazo, porque ya os digo, en caso de que haya un peligro para la madre o que el feto pues se sepa que no es un embarazo que no va a llegar a buen término, pues te aguantas y sigues con tu embarazo. Ujú, Entonces pues sí que existe y es una realidad bastante amplia. Y también es cierto que el movimiento feminista de allí también hace bastantes cosillas. Hay en septiembre, no recuerdo exactamente el día, pero diría que es en septiembre, se manifiestan cada año, van haciendo pequeñas acciones, difundiendo todo el tema de derechos reproductivos, educación sexual, etcétera. Yo es que desde el punto de la educación social, lo que podemos hacer nosotras es trabajar, ¿no? En el tema de la prevención, en el tema de una educación sexual sana, ¿no? Desde nuestro punto de vista de trabajo, pero también es algo que la OMS lo recoge, ¿no? El hecho de, de poder trabajar sexualmente con los y las adolescentes, sobre todo para que conozcan métodos efectivos eficaces y también para hablarles de lo que es el aborto y de lo que supone un aborto. ¿Se me escucha con retraso? yo creo que no. Ah, No, se vale. te oye bien.
igual soy yo, que me quedo aquí congelada. Em, yo creo que hablarles también a los y las adolescentes de todo esto es importante. Mm. Pero es que Es la bastante educación sexual de importante. este país deja muchísimo que desear. Bueno, de este país y probablemente de otros De también. muchos. Eso pensaba Sí. yo mientras leía la propuesta de la OMS de educación sexoafectiva sana. Yo decía, bueno, qué complicado. Mm, Luego, Eh, luego hay un factor Luego hay un factor con el que sí, contamos que son las familias. Cuando tú entras a un colegio, a un instituto y te van a hablar de ciertos temas, muchas veces las familias te dicen, para, que yo sí, no quiero que mi hija o mi hijo sepan esto o lo otro, ¿vale? ujú. Entonces, eso sí, también es un hándicap con el que contamos. sí, muy grande, muy grande. ¿Es un tabú el tema del aborto entre los jóvenes? Por O creo que supuesto. no le echan tanta cuenta como pensamos que pueden echarle. Es un tema que pasa desapercibido. A lo mejor Exacto. porque no les interesa, no. Yo creo que es que se queda mucho en la superficie. O sea, ellos al final, como adolescentes, si no tienen alguien, algún referente que les hable de esto, ellos lo único en lo que piensan es en lo que tienen alrededor. Es decir, pues me voy de fiesta, pues me lío con no sé quién, pues tengo sexo en la discoteca. O sea, quiero decir, son cosas más banales que, por ejemplo, alguien licenciado en educación social te puede dar unos tips que tú a los que tú igual no puedes llegar por tu propio pensamientos teniendo esa edad. O sea, son cosas ya que requieren un nivel de madurez y un nivel de formación que es que eso se tiene que encargar otra persona. O sea, aunque tú le Ujú. pidas a una persona adolescente que piense por sí misma sobre lo que opina del aborto, no va a tener muchas herramientas para darte una respuesta contundente. Y que Entonces, al podemos final, decir, ¿no? Que sería importante trabajar con los adolescentes sobre todo mm, esto. y que al final la educación sexual no es que sea solo casi inexistente, sino que luego es súper coitocentrista. Yo recuerdo en cuarto de la ESO, hace ya 6 años, me dieron una charla sobre, bueno, sobre sexo y nos enseñaron a cómo poner un preservativo. Vale, muy bien. Ya está, no hablamos de nada más. Nos hablaban de las anticonceptivas. Vale, no nos vais a hablar de los efectos secundarios que tienen las anticonceptivas. O no nos vais a hablar del sexo más allá de mujer cis, hombre cis. Ujú. Es como que Ujú. todo gira en torno a la penetración y unas relaciones muy normativas. Sí, sí. Entonces, también, Totalmente. esto también liga con otros temas. El tema de la sexualidad, que en la adolescencia pues vas descubriendo quién te atrae, de qué forma te expresas, tal y cual. Si no tienes referentes, ¿tú cómo sabes si esa chica por la que sientes admiración no es que sientas admiración, sino que te gusta? O vale, llegó el momento de acostarme con ella, ¿y ahora qué hago? Es que nadie me ha Ujú. enseñado esto. ¿Tiro del porno? ¡Uf! No le Pues saques el tema, Horror, Lucía, horror. que se pone como una fiera. No, la verdad que en torno a lo que estás diciendo, em, yo con la empresa, yo sí que intento trabajar el tema de las relaciones sexoafectivas con los jóvenes y las veces que me han pedido que haga un proyecto para determinadas entidades, yo les he dicho, vamos a hablar del colectivo LGTBIQ+, y no sé qué. No, 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 porque eso es demasiado lío. Y tengo que decir que los últimos que se han puesto en contacto conmigo me han pedido expresamente que haga un módulo sobre eso, sobre el tema de la sexualidad dentro del colectivo, o sea, saliendo de lo heteronormativo. Así que vamos a aplaudir por ello. Yo creo que sería porque son personas jóvenes, ¿eh? Sí, Tengo sí, que sí. decir. Sí, sí, sí. La gente joven que está ahora en los centros con jóvenes y tal, lo está viendo Ujú. importante. Y Las no son... personas LGTB somos una realidad y estamos aquí, Exactamente. resistimos, como yo digo, Ujú. y los niños y las niñas necesitan referentes. Yo cuando Ujú, subo al instituto siempre a dar los talleres, siempre, yo lo digo abiertamente, soy mujer, soy lesbiana, soy feminista y aquí estoy, soy referente, yo he podido, vosotras podéis, en el caso de las chicas.
Y creo que las etiquetas son importantes, hay que reivindicarlas porque necesitan referentes. Ujú. Yo hago Y lo es que mismo en la academia. nosotras podemos ser referentes, ¿no? Y al final desde la educación social en todo este tema de la sexualidad y en el tema que tenemos de esta noche, el derecho de las mujeres a a una vida sexual y reproductiva sana es algo que nosotras podemos reivindicar desde nuestra posición y que sobre todo podemos educar a los que están todavía aprendiendo sobre sí mismos como son los adolescentes, ¿no? Entonces creo que tenemos un papel súper importante desde la educación social con todo esto y que la lucha feminista la podemos hacer desde la educación social impartiendo talleres con los más jóvenes. Ojalá nos dejasen también con padres, pero con los más jóvenes que parece que ahí está abierta la brecha por la que podemos meternos. Súper importante. Me suenan hasta las tripas. Bueno, compañeras, creo que ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Creo que hemos tocado puntos bastante importantes y que sobre todo ha quedado algo muy claro y es que vivimos en un mundo en el que continuamente se está haciendo la guerra contra las mujeres y que se está pasando por encima un derecho muy principal y es el de una vida libre de violencia. Y vivimos las mujeres en una vida llena de violencia por todas partes, es que nos dan por todas partes. Ujú. Y que solamente así, unidas, haciendo cosas como esta, que es sentarnos a hablar de cómo nos sentimos y de cómo vemos el panorama actual, solamente así vamos a conseguir llegar cada día un poquito más a esa igualdad que tanto deseamos y que parece que está en papel, pero no en la vida real, ¿no? Ujú. Así que ¿alguien quiere decir algo más antes de que despida el programa? Esto es ahora o nunca, Seguiremos ¿no? dando la lata. Hombre, hay Exactamente. que seguir. Hay que seguir dando la lata y hay que seguir incendiando redes sociales, haciendo programas como estos Ujú. y a ver si en las próximas manifestaciones también hablamos de todo esto. Y nada, Ujú. compañeras, no puedo hacer otra cosa que sea daros las gracias por estar aquí y compartir este rato con nosotros, con los Edusers. Y nada, Edusers, a vosotros muchísimas gracias por estar aquí una noche más, como siempre. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado por el chat y también, ¿por qué no?, a todos los que vais a ver este programa en diferido mañana en YouTube, en Twitch. eh, y lo vais a escuchar por iVoox. Perdón, que me ahogo. Así que ha sido un placer, compañeras, ha sido un placer teneros, ha sido un placer escucharos, bueno, leeros por el chat y que nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, Edusers. Bona nit.